Y en esta noche quiero que vayan conmigo al segundo libro de Crónicas. El segundo libro de Crónicas, el capítulo 26 y el verso 5. Y dice así: buscó a Dios en los días de Zacarías, entendido en las visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Dios le dio prosperidad en todas las cosas. Hoy hablaremos del rey Uzías y tomaremos lecciones importantes de la prosperidad, del empoderamiento y de la caída y restauración de Uzías. De la prosperidad a través de la búsqueda de Dios. Encontramos un relato fascinante en el libro de Segunda de Crónicas, un relato de prosperidad, de empoderamiento, de caída y restauración. Uzías, un joven monarca que buscó fervientemente a Dios y experimentó una temporada de gran prosperidad en su reinado. Su búsqueda constante del Señor no solo condujo a la bendición en su propia vida, sino que también le dio un empoderamiento extraordinario. Sin embargo, en medio de la abundancia, Uzías se enfrentó a una trampa peligrosa: el orgullo. Su corazón se elevó y su caída fue inminente. Hoy exploraremos cómo la historia de Uzías resuena en nuestras propias vidas, recordándonos la importancia de la humildad, de la sencillez en medio de las bendiciones, en medio de la bendición divina, y examinaremos las consecuencias de su caída y descubriremos la esperanza que encontramos en la restauración a través del perdón y la gracia divina. Que este tiempo juntos de escudriñar en la palabra de Dios sea una oportunidad para examinar nuestros propios corazones, de aprender lecciones del pasado y experimentar la transformación que solo Dios puede brindar. Comencemos nuestra travesía a través de la historia del rey Uzías. Leímos allí en el verso 5 del capítulo 26 del segundo libro de Crónicas: buscó a Dios en los días de Zacarías. Pero hay una constante frase que se repite allí en el capítulo 26 del libro de Crónicas. Es que Uzías persistió, es que Uzías se esforzó, es que Uzías estuvo allí buscando del Señor. Porque en aquellos días la gente estaba viviendo en medio del politeísmo. A pesar de que eran el pueblo de Dios, tenían muchos dioses en sus propias vidas. Y en estos tiempos de gran oscurantismo, en estos tiempos de gran debilidad espiritual, había un hombre llamado Uzías que persistió en buscar a Jehová. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio de las crisis, este joven se levantó como un baluarte del Señor en medio de un pueblo que se había apartado de Jehová. Y buscó mentores que lo ayudaran a acercarse al Señor. Buscó gente más espiritual que él, porque dice allí que había un hombre llamado Zacarías, que era entendido en visiones de Dios. Y la pregunta que surge en este momento es: ¿de quién te estás rodeando? Porque la palabra del Señor nos dice: cuando te quieran llevar por el camino del mal, no consientas. Porque dice en el capítulo 1 del libro de los Salmos: no te sientes en silla de escarnecedores, de burladores, de aquellos que se vuelven en contra del Señor. Mis ojos pondré, dijo el rey David, sobre los fieles de la tierra. Este joven no solamente buscó del Señor, sino que se apartó de aquello que desagradaba a Dios. Y las decisiones en su temprana juventud de buscar al Señor trajeron grandes consecuencias, pero no consecuencias malas, consecuencias buenas, pues dice que en este tiempo en que él buscó a Jehová, Dios le dio prosperidad en todas las áreas de su vida. Él no solamente fue próspero espiritualmente, sino que fue prosperado en todas las cosas. Como dice en la carta que escribió el apóstol Juan en el verso 3: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Él persistió en buscar al Señor con todo su corazón, con toda su alma. La primera prosperidad que obtuvo fue la prosperidad espiritual. Pero esa prosperidad espiritual le trajo gran abundancia en todas las áreas.
pues Dios lo hizo más poderoso que sus enemigos. Pueden leer el capítulo 26 del segundo libro de Crónicas. Pues Dios le dio gran riqueza material, pues Dios le dio gran poder militar, le dio sabiduría, tuvo muchos ganados, pudo excavar fuentes. Es decir, que la bendición de Dios fue integral en su vida y fue prosperado en todas las cosas. Esa es la prosperidad para aquellos que buscan de Dios. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esta es una gran palabra para estos tiempos de profunda crisis en la que vivimos, donde no solamente hay crisis material, donde no solamente hay escasez de alimentos, de trabajo, donde no solamente hay una economía que parece que va en declive, sino que también hay una crisis espiritual, en donde, al igual que en el tiempo de Usías, la gente tiene muchos dioses: el dios del materialismo, el dios del sexo, el dios de los vicios, el dios del juego, el dios del ocio. Al igual que Usías, enfrentamos un tiempo de profundo oscurantismo. Y es en este tiempo donde yo creo en el nombre poderoso de Jesús que se han de levantar jóvenes que, al igual que Usías, van a buscar del Señor, que van a buscar mentores que los guíen a vivir una vida apartada y santa para Dios. Y entonces Dios mostrará su mano de poder a favor de esas vidas. Y como lo hizo en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba allí cautivo, Dios hizo diferencia entre el egipcio, entre los que conocían a Dios y los que no conocían a Dios, porque en el campamento de los israelitas había luz, mientras en el campamento de los egipcios había tinieblas. Porque cuando hubo muerte en la tierra de Egipto, esa muerte, ese espectro de la muerte no tocó a los hijos de Dios. Y Dios ha prometido en su palabra que el que le busca, que el que le es fiel, Él le dará prosperidad en todas las cosas. Esto no es una doctrina de prosperidad barata, porque no estamos hablando de que Dios está vendiendo favores, no. Estamos hablando de que aquella persona que prepara su corazón para el Señor, que se aparta del pecado, que vive una vida de fidelidad, una vida de servicio a Dios, Dios ha prometido prosperarlo. Dice en Josué capítulo 1 y verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino en todas las cosas. Si tú haces lo que Dios quiere que hagas, si tú sirves a Dios con fidelidad, Él prometió que te iba a prosperar. Él prometió que te iba a bendecir. Pero esperen un momento, porque nunca la prosperidad del Señor será cuando una persona se aparta de Dios. Es decir, un hombre puede ser muy rico materialmente y ser un desgraciado y miserable. Un hombre puede ser famoso, todo lo que quiera, pero ser un desgraciado y miserable, como aquella iglesia de Apocalipsis que decía: soy rico y me he enriquecido, pero el Señor dijo: tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Y saben por qué? Porque dice allí en el capítulo 3 de Apocalipsis y el verso 19: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque esa iglesia estaba llena de oro, pero Jesús estaba afuera. Porque esa iglesia estaba llena de fama, pero Jesús estaba afuera. Porque esa iglesia estaba llena de telas, de abundancia, de imagen, de prestigio, pero Jesús estaba afuera. No hay prosperidad, dijo el Señor, para el impío. No hay prosperidad para una persona que tenga mucho dinero, pero no tenga a Cristo en su corazón. Pero la prosperidad que Él ofrece en esta hora es diferente. Esa prosperidad que empieza primero desde dentro del ser. Esa prosperidad que empieza primero cuando una persona se aparta del pecado. Esa prosperidad que empieza cuando una persona saca todo odio, todo resentimiento, toda amargura, y ya entonces su espíritu puede estar libre. Es esa prosperidad
la que Dios promete al que le busca. Una prosperidad integral. Pero acuérdense siempre de esto. No hay prosperidad si Dios no está en tu corazón. Puedes tenerlo todo como aquel rico insensato, pero puedes perderlo todo y no tener nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Entonces lo primero que Dios le dio a Uzías por buscarle fue su prosperidad. Ahora lo segundo que vemos allí es que fue empoderado en medio de la bendición. Una persona puede llegar a la cima, pero fácilmente cae. Una persona puede llegar a la fama, pero fácilmente ser olvidado. Una persona puede llegar a tener muchas riquezas y en un suspiro perderlas. Pero en el caso de Uzías, porque él persistió en buscar a Dios, Dios reafirmó esa prosperidad, lo empoderó en medio de la bendición. Dice en Segunda de Crónicas, el capítulo 26 y el verso 15: y fue maravillosamente ayudado hasta que se hizo fuerte. Es una promesa de Dios para ti. Si tú decides buscar a Dios, Dios ha prometido bendecirte, pero que esa bendición permanezca. Como aquel árbol que es plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Esa es la diferencia entre una bendición dada por Dios y una bendición que una persona pueda conseguir. Cuando Dios bendice, la Biblia dice que Él no añade tristeza con esa bendición, que Él no añade locura con esa bendición. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere hacer cosas más grandes, más poderosas de lo que Él ya te ha mostrado. Pero Él está pidiendo tu corazón, tu vida. Él está pidiendo que te apartes del pecado. Él está pidiendo que tú entregues todo lo que tienes para que Él pueda utilizarlo para su gloria y su honra. Jesús dijo en el capítulo 14 de Juan: de cierto os digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y yo creo que Dios quiere levantar ministerios fructíferos. Yo creo que Dios quiere levantar pastores que sirvan en sus comunidades y que sean luz en medio de las tinieblas y que sean diferencia. Yo creo que Dios quiere utilizar a cada cristiano, a cada hijo suyo como punta de lanza. Es el momento de que la iglesia de Jesucristo se levante a resplandecer. Estamos acostumbrados a escuchar de avivamientos y escuchamos que Dios visitó una iglesia, pero pronto ese avivamiento se acabó. Estamos acostumbrados a oír que Dios bendijo a alguien, pero pronto esa bendición acabó. Basta ya en el nombre de Jesús. Cuando Dios bendice a un hijo de Él y este hijo permanece en fidelidad, este hijo permanece en santidad, este hijo permanece junto a la fuente, entonces seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas vivas, que aunque venga el verano, que aunque venga el invierno, que aunque venga el otoño, la primavera, a nosotros nos da igual, porque nuestra bendición viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No depende de la economía del hombre, no depende de la bendición del hombre, viene solamente y exclusivamente de la bendición del Señor. En los días que Uzías persistió, fue fiel en buscar al Señor, Dios no solo lo bendijo, sino que Dios también lo empoderó en esa bendición, lo mantuvo bendecido. Y esta palabra es para muchos de aquellos que están orando al Señor, porque están viviendo tiempos de crisis. Quizás la crisis que estás viviendo ha sido causa del pecado. No quiere decir que un hombre de Dios, una mujer de Dios que vive en santidad no pasa por tiempos de miseria, de ruina, de dolor, de tragedia. Sí, eventualmente Dios permitirá pruebas en nuestras vidas, pero la palabra del Señor enseña que en la noche vendrá el llanto y el dolor, pero que en la mañana vendrá la bendición.
Pero la palabra del Señor enseña que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Va clareando hasta que el día es perfecto. Pero la palabra del Señor enseña que aquel que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y aquel que lleva más fruto será podado para que lleve mucho fruto. El Señor quiere llevar a su pueblo de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aún en medio de las crisis, dice el Señor, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Y esto es lo que sucede cuando un hombre o una mujer de Dios le buscan de todo corazón y se apartan del pecado. No tenemos que correr detrás de falsas doctrinas de prosperidad. No tenemos que correr de falsas doctrinas de la abundancia. Tenemos que correr al Señor, limpiar nuestro corazón, prepararlo para Él, y Él se encargará de nosotros. Y luego el tercer punto, la caída fue a causa del orgullo. El capítulo 26 y el verso 16 dice, del segundo libro de Crónicas: pero cuando ya fue fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Hay un peligro en la vida de todos aquellos que son bendecidos por Dios. Porque esto no solamente le pasó al rey Usías, esto también le ocurrió a Nabucodonosor. Dios era el que le había dado todo el imperio, el poder, el reino a Nabucodonosor. Pero en medio de la abundancia se olvidó de Dios y dijo: yo he construido a Babilonia. Y en un momento vino la caída a su propia vida. Esto también le ocurrió a aquel ángel sello de la perfección de la creación de Dios llamado Lucifer. Pero en medio de su pompa, en medio de su vigor, en medio de su prosperidad, dijo: subiré a lo alto y seré adorado como Dios. ¿Por qué no puedo ser adorado como Dios? Y cayó. Esto le puede pasar a cualquier cristiano, porque la Biblia dice que el que esté firme mire que no caiga. Nunca se puede olvidar de dónde Dios nos sacó. Dios nos ha sacado del dolor, de la tristeza, del pecado. ¿Quién eras antes de conocer a Dios? Todos los que estamos aquí podemos decir que éramos ex. Quizás eras una ex prostituta, eso podría decir Rabat. Quizás eras un ignorado, eso podría decir David. Quizás eras un lunático, eso podría decir el gadareno. Quizás eras un vulgar, un don nadie, eso podría decir Pedro. ¿Tú quién eras? Había un publicano llamado Mateo que luego escribió un evangelio, pero ¿quién era? Si hoy Dios te ha bendecido, o si Él te bendecirá, porque yo creo que si le buscas te bendecirá, que nunca se te olvide que la bendición viene del Señor, que no fueron tus fuerzas, sino que fue el Señor. Que nunca se te olvide dónde estabas y ahora dónde vas a estar. David dijo: clamé en mi angustia al Señor y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mis pies en una peña, en una roca firme. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque a pesar de su grandeza reconocía que si algo era, que si algo tenía, era porque Dios se lo había dado. Así como un día él lo declaró a la hija de Saúl, a Mical: fue Dios que me escogió cuando estaba detrás de las manadas. Fue Dios que me escogió cuando era un inútil, inservible para los demás. Fue Dios que hizo de mí lo que nadie creía que podía ser. Que nunca se te olvide que un día estabas llorando, que un día estabas en la angustia y que Dios te sacó de allí, te levantó, te puso nombre, dijo: mío eres tú. Porque ese fue el terrible error de Israel. Ese fue el terrible error de todos aquellos que cayeron. Que en medio de la abundancia, en medio de la holgura, en medio de la bendición, se olvidaron quién les había dado esa bendición.
Y como dice la palabra del Señor en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La única manera de permanecer en la bendición del Señor es permanecer humilde, es permanecer humillado, es decirle: Señor, no permitas que este corazón, no permitas que esta carne, no permitas que el orgullo tome mi vida. Que el justo me golpee será un favor, que me castigue será un excelentísimo bálsamo. Necesitamos amigos, como fue el apóstol Pablo para el apóstol Pedro. Porque cuando Pedro se estaba olvidando de lo que era, cuando Pedro se estaba olvidando de la gracia que Cristo le había dado, cuando Pedro se apartó de los gentiles por temor a los judíos y los miraba con desprecio, entonces Pablo le resistió cara a cara y le dijo: ¿por qué estás haciendo esto, Pedro? ¿Por qué estás viviendo como hipócrita? Eso es lo que dice en la carta de Gálatas. Necesitamos a gente que sean fieles con nosotros, en no aplaudir nuestras locuras, en no solamente decirnos todo el tiempo que estamos bien, sino gente que tenga el valor, que tenga el amor suficiente y el carácter para decirnos: ten cuidado, te desvías. Necesitamos a predicadores que abran su boca como trompeta, que hablen a la iglesia cuando la iglesia se está llenando de modas, de vanidad, cuando está permitiendo el secularismo en la iglesia y el pecado. Necesitamos a gente fiel, a predicadores fieles, que nos digan: ten cuidado, porque puedes caer de allí. Y aunque a las estrellas subieres, de allá te puede derribar el Señor. La causa de la caída de Uzías fue su orgullo. Él creyó que podía entrar al templo del Señor y ofrecer incienso, esa tarea que solo le era permitida a los sacerdotes. Pero él tenía tanto orgullo en su corazón. Él se creía más espiritual que los sacerdotes, más aptos que los sacerdotes. Y entonces incurrió en una falta terrible. Y cuando él estaba ofreciendo incienso en el altar del Señor, le brotó la lepra en su frente. ¿Sabes? Muchas veces, cuando Dios permite que venga un tiempo de ruina y dolor y una causa de muerte a tu vida, Él permitirá que la llaga comience en la misma frente. Es decir, muchas veces permitirá que la caída sea pública. Pero Él lo permite para que tú te puedas arrepentir. Porque muchos de los hombres y mujeres de Dios que nunca parecieron que cometieron faltas, hoy quizás están en el infierno porque no tuvieron un arrepentimiento público y nadie supo más de ellos. Las consecuencias de su caída están desde el verso 19 hasta el verso 21. Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Vino enfermedad a su cuerpo. Y la lepra no solamente era una enfermedad física, sino también era tipo del pecado. A causa de su lepra nunca más pudo entrar a la presencia del Señor. Nunca más pudo entrar al templo de Jehová. Perdió su comunión con el Señor. El orgullo puede destruir hasta el más fuerte. Hay muchas personas que pueden evitar muchos pecados, pero el orgullo no. Y habitó en una casa apartada como leproso. No solamente perdió su comunión con Dios, sino que perdió su comunión con su familia. Es tan triste escuchar las historias de aquellos que se les ha llamado los generales de Dios. Aquellos hombres y mujeres que se les ha llamado en ese libro los generales de Dios. Y muchos de ellos terminaron alcohólicos. Muchos de ellos terminaron adictos a los antidepresivos y muertos por una sobredosis. Muchos de ellos murieron alcoholizados.
después de haber construido tremendos templos, después de haber predicado a miles de personas, después de haber ganado a muchas almas para Cristo. Pero como decía Pablo, siendo yo heraldo para muchos, puedo llegar a ser eliminado. Debes correr por el galardón. Debes correr para ganar la corona. Debes correr para obtener la victoria. Pero también debes tener miedo de ser eliminado. Y fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo a cargo la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Y perdió su reinado. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que se descuidaron, que servían a Dios en el ministerio, que servían como pastores, que eran maestros de la Biblia, que eran tremendos evangelistas y hoy están en el mundo. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y quiero terminar con un verso que está en la primera carta de Juan, en el capítulo 1 y el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La historia de Uzías es una historia que abraza la gloria y la ruina. Una historia que abraza la búsqueda hacia Dios, pero también el apartarse totalmente. Una historia que abraza el poder y la unción del Espíritu Santo y lo que Él puede hacer en una vida, pero también las terribles consecuencias de pecar contra Dios. Esta historia puede pasarle a cualquiera. Cualquiera que se aparte del pecado y busque a Dios con todo su corazón, yo le aseguro una cosa: Dios le va a prosperar, Dios le va a ayudar, Dios se encargará de su vida y pasará por encima de lo que tenga que pasar, por sus propias dificultades, por sus propios prejuicios, por sus propias limitaciones, por todas las cosas que le impidan a usted ser bendecido. Dios pasará por encima de eso. Pero también podría ser la otra parte. Dios quizás te ha bendecido mucho. Dios quizás te ha dado mucho. Tienes una gran familia. Dios te ha sustentado. Dios te ha bendecido. Tienes dones y talentos. Pero te has apartado del Señor. Pero te has apartado del servicio a Dios. Dios en un momento, en una nada, puede acabar con todo lo que tienes. Y a la gente no le gusta escuchar esto. Pero hay una verdad espiritual escrita en la Biblia: que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, y que todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado por nadie. Y no importa lo que hayas hecho para el Señor, si persistes en pecar, consecuencias terribles tendrás. Pero esta es una palabra de esperanza, porque puede que estés en el punto donde quieres tomar una decisión de buscar a Dios. Yo te invito a que lo hagas con todas tus fuerzas, a que persistas, a que insistas y a que te esfuerces por encima de todos los obstáculos. Así como Uzías tenía obstáculos al principio de su vida, un pueblo lleno de dioses paganos, pocos mentores, poca gente que buscaba a Dios, pero él insistió y Dios lo prosperó. Esfuérzate por buscar a Dios. Pero si acaso alguien está aquí y sus ojos están yendo por el camino equivocado, estás mirando lo que no tienes que mirar, tus pies están yendo por donde no tienes que ir, tus manos están haciendo lo que no tienes que hacer, yo te digo, basta y arrepiéntete. Como el Señor le dijo a la iglesia: arrepiéntete y vela, porque el Señor vendrá a ti como ladrón en la noche, en el momento en que no esperas. Y si hasta el día de hoy no has caído y Dios ha tenido misericordia contigo, no juegues con la gracia de Dios, porque Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Y el Señor escribió allí en la carta de Juan, en el capítulo 2, verso 1, la primera carta: hijitos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y es Jesucristo el justo. Y esta noche te presento al mejor abogado, que si hoy sientes que necesitas ser justificado ante el juez, le vas a decir a ese abogado: Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, intercede por mi vida, obra en mí. Y el Señor dirá: he aquí yo estoy para salvarte, para limpiarte, para ayudarte y para restaurarte. Si estás vivo y te arrepientes, es una hora de bendición. Este es el día aceptable y esta es la hora de salvación. Si tú decides buscarle, Él hará contigo. Vamos a orar. Bendito Dios del cielo, te damos gracias. Hoy hemos visto cómo puedes prosperar a una persona cuando te busca de todo corazón. No importa si es un humilde campesino que solamente cuida ovejas como David. No importa si es un humilde carpintero, porque el Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo. No importa si es una persona muy docta como Pablo, porque lo diste como luz a las naciones. Pero no importa si es un joven como Usías, que tenía pocos referentes para buscarte a ti, pero persistió y tú lo bendijiste. Hoy ayúdanos a buscarte, hoy ayúdanos a entregarnos, hoy ayúdanos, Señor, a entregar nuestra vida, apartarnos del pecado, esas ataduras de pecado que hay en nosotros, rómpelas y ayúdanos a serte fiel. Te lo pedimos, Padre amado. Pero también hemos visto cómo el orgullo, cómo el pecado destruye todo. Perdónanos, límpianos, apártanos del pecado, danos la fuerza para vencer todo aquello que te desagrada y ayúdanos a servirte solo a ti. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero que me acompañen a Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 4 y el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero qué es ser amigo del mundo? Vivimos en una generación que ha perdido su identidad. La gente que antes servía a Cristo se reconocía simplemente como luz y sal en medio de un mundo lleno de tinieblas. Había diferencias claras. Y no estoy hablando del radicalismo. Estoy hablando de la ética moral protestante en la cual fue fundada los Estados Unidos. Pero hoy parece que la gente no sabe, no entiende y no es. Esas fueron las 3 palabras que utilizó Pedro cuando negó a Jesús. No sé, no entiendo y no soy. Gente que ha perdido la razón, el ser y su paz interior, pues se han hecho amigos del mundo. Pero el peligro de ser amigo del mundo es que te puedes constituir en un enemigo de Dios. Es muy bueno tener a Dios de nuestra parte, pero no quieras ser enemigo de Dios, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien, ni en esta tierra, pero tampoco en el universo. La primer persona que se levantó contra Dios, que se hizo enemigo de Dios, fue Lucifer. Quizás tú has escuchado hablar de Satanás. Sabes que es un engañador, sabes que es un calumniador, sabes que representa todo lo malo, la mentira y todo aquello que trae dolor y calamidad en el mundo y en el universo. Pero Satanás no fue siempre Satanás. Fue creado como un ángel de luz, dice en Isaías 17.
Fue creado como un ser celestial, como el sello de la perfección de Dios. Se le entregaron los tamboriles el día que Dios lo creó. Era un querubín protector. Se le había dado honra, poder. Se le había dado honores más altos que a cualquiera de los otros ángeles. Porque cuando sirves a Dios, Dios ha prometido ser galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Si tú crees en Dios, si tú te acercas a Dios, si tú honras a Dios, Dios también te honrará. Y Lucifer fue honrado por Dios. Pero dice la palabra del Señor en Isaías que el corazón de Lucifer se llenó de orgullo, de vanidad, de pretensiones. Y él dijo: ¿por qué no puedo ser yo mayor que Dios? ¿Por qué no puedo yo ser honrado por Dios? ¿Por qué no puedo yo ser más grande que Dios? Te equivocas. No hay nadie que sea mayor que el Dios Todopoderoso. No lo hay en el cielo, mucho menos en la tierra. Aquellos que se levantan contra Dios, que se constituyen enemigos de Dios, Dios los destruirá. Y aunque este era el ser más poderoso jamás creado, con todo y eso fue destituido de la gracia de Dios. Dice la Biblia: ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Lucas 10:19 Jesús dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy poder y autoridad para echar fuera demonios y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Satanás cayó, aunque tenía poder. Fue destituido y ahora es un enemigo muerto. Y le espera una segunda muerte, la muerte eterna en el lago de fuego. Por eso el infierno fue creado, por eso el lago de fuego fue creado. No fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, aquellos que se volvieron enemigos de Dios. No quieras ser enemigo de Dios. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y haya salido victorioso. Todos aquellos que empuñaron su puño contra Dios fueron destruidos en la antigüedad y también en el presente. Quizás han escuchado una historia no tan lejana como la de Lucifer, pero escucharon la historia del capitán de aquel gran barco llamado el Titanic, aquel transatlántico que se erigió como el orgullo del hombre, de la ingeniería moderna. Ninguna máquina antes había sido tan sofisticada y con tanta clase como el Titanic. Cuando hicieron esta embarcación, cuando crearon esta máquina tan grande y poderosa, le pusieron Titanic, porque en la antigüedad el Titanic representaba a aquellos hombres que se levantaban y desafiaban a Dios. Pero quizás no estudiaron bien la historia, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Pero le pusieron Titanic diciendo: ni Dios podrá hundir este barco. ¡Qué equivocados estaban! Porque un pequeño témpano de hielo, una pequeña roca de hielo, un pequeño iceberg de hielo que estaba allí en esa agua quieta y tranquila del Atlántico, fue suficiente para que la más grande embarcación que habían construido hasta ese entonces fuera hundido y se precipitara en el mar como la más grande catástrofe que ningún otro marinero haya vivido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Yo sé que muchos aman el recuerdo del presidente John F. Kennedy, pero fue el presidente John F. Kennedy que promovió una ley para que sacaran de las escuelas públicas y de las universidades públicas la religión.
Fue el presidente John F. Kennedy que dijo: no se debe dictar más clases de religión, de cristianismo en las escuelas públicas. Y ustedes saben lo que pasó con nuestro joven presidente. Fue asesinado y su descendencia ha sido exterminada. Alguien dirá: ¿estás diciendo que fue asesinado por Dios o que Dios lo castigó? No lo sé, no lo puedo afirmar. Solo sé que no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. No quiera ser enemigo de Dios. Ustedes recordarán otra historia más. Hitler destruyó todo vestigio del cristianismo en Alemania y quiso destruir por completo al pueblo que había sido escogido por Dios. Culpó a la nación judía de ser la peor pesadilla de esta tierra, el cáncer de la humanidad. Así que él decidió destruir a la nación judía, porque él decía que era a través de esta nación que el mundo había conocido la moralidad, lo que hacía débiles a los hombres. Pero Hitler finalmente fue destruido, él mismo se suicidó. Y estará presente ante el gran tribunal, porque escrito está en la palabra del Señor que está destinado para los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Ante mí se doblará toda rodilla, ha dicho el Señor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día veremos a Stalin allí, arrodillado ante Jesús. El mismo Stalin que destruyó a toda la iglesia cristiana en Rusia. El mismo Stalin que destruyó catedrales católicas, ortodoxas y persiguió todo vestigio de la idea de Dios en su país. El mismo Stalin que mató a pastores, sacándole los ojos antes y torturándolos. Él estará allí, porque solo ha habido un hombre que ha muerto y ha resucitado para siempre. En la Biblia aparecen personajes que murieron y resucitaron, como Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Pero solo hay uno que al tercer día se levantó. Él mismo declaró: pueden destruir este templo, pero en 3 días lo construiré, lo levantaré. Y cuando fueron las mujeres a ungir el cuerpo muerto de Jesús, ese primer día de la semana, no vieron a nadie allí, sino a un joven que les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Les presento en este momento la mayor historia, la mayor noticia que el mundo jamás haya conocido. Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo está vivo y vive para siempre y por los siglos de los siglos. No quieras pelear contra Dios, no quieras ser un enemigo de Dios. Y tú dirás: ¿qué debo hacer? O mejor, ¿cómo debo comportarme para no llegar a ser un enemigo de Dios? Lo que leímos allí en Santiago dice: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero quiero que vayan a la primera carta del apóstol Juan, y allí nos dará un listado más grande, lo que Dios dice de aquellos que se constituyen enemigos de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué es amar al mundo? Verás, constantemente los seres humanos han empuñado su ira contra Dios. Constantemente el hombre ha intentado ser totalmente independiente de Dios. La idea del cristianismo nunca caló en el corazón de nadie. Dios ha provisto milagrosamente
Que su nombre persista y prosiga por los siglos de los siglos. Primero fueron perseguidos por los romanos. Después fueron perseguidos por los que querían sincretizar la iglesia cristiana con las religiones paganas del mundo. Después todos aquellos que quisieron protestar en lo que ellos llamaron la nueva religión mundial o católica, ellos fueron destruidos en la hoguera, como John Wycliffe, como Juan Calvino y otros más. Algunos no fueron muertos en la hoguera, escaparon, como Martín Lutero. Pero siempre hubo persecución, porque el mundo se va tras las modas. Hemos vivido modas revolucionarias. Hemos vivido modas marxistas y comunistas. Hemos vivido modas de las ideologías. Y cada día el hombre intentará alejarse de Dios por medio de las modas. Y el Señor dice: cualquiera que ame al mundo, que ame esas modas, que ame esas filosofías, se constituye enemigo de Dios. Y el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabías que cuando Jesús enfrentó la tentación que se describe en Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado a través de los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida? Los deseos de su carne fue cuando tuvo hambre, cuando él necesitaba alimentar su cuerpo. El deseo era natural, biológico. El deseo era legítimo, pero Satanás quería que fuera alimentado a Satanás por la fama, el poder y el placer. La vanagloria de la vida. Puedes ser gobernante, puedes tener poder, puedes vivir como quieras en los excesos. Pero si haces esto, te vuelves enemigo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que haya abandonado a Dios, a quien le haya ido bien. No conozco a ninguno. No existe alguno. Puede ser famoso o puede ser un ciudadano normal, pero no conozco la historia de alguien que le haya dado la espalda a Dios, que haya declarado palabras en contra de Dios, a quien le haya ido bien. Todos aquellos que en el tiempo contemporáneo quisieron negar la existencia de Dios, que quisieron postular filosofías ateas, hoy están en la tumba. Algunos se mataron a sí mismos, tomaron su propia vida en sus manos. Algunos otros fueron asesinados y algunos otros sus familias destruidas. En la antigüedad vemos el mismo caso. Amán se levantó contra el pueblo de Dios. Y si tú te levantas contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia de Cristo te están levantando contra el mismo Dios. Amán se levantó contra el pueblo de Dios y fue destruido, fue ahorcado en la propia horca que había levantado de 40 codos o 27 metros de alto. Toda su casa fue destruida. El pueblo de Amalek se levantó contra Dios y todo el pueblo fue destruido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que se haya hecho enemigo de Dios. Ahora, algunos lo hicieron razonando totalmente. Deliberadamente lo hicieron. Declararon ser enemigos de Dios.
Pero otros, sin darse cuenta, se están haciendo enemigos de Dios al amar el mundo y sus deseos. Muchos líderes cristianos están trayendo las modas del mundo a la iglesia. Y no hay diferencia ahora entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no les sirven. Hay muchos cristianos que practican el juego, que beben alcohol, iglesias donde hay un lugar donde están los fumadores. Todo esto es el amor al mundo. Iglesias mismas que se han hecho enemigos de Dios. ¿Alguien dirá, su iglesia puede ser su enemigo? Quiero decirte que sí. Ahora vayan a Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios se puede levantar contra ti como si Él fuera tu enemigo. Hay que tener en estos momentos un espíritu de contrición y reverencia. No quieras que Dios sea tu enemigo, pero Dios te ama. Y estas palabras, aunque parecen duras, han sido dadas para que Dios pueda hallar en ti arrepentimiento, humildad y reconocimiento. Cuando Dios trae su palabra, es como martillo que quebranta la peña. Es como fuego que saca la basura. Si hoy has hallado que en ti hay vestigios de amor hacia el mundo, si te has hecho amigo del mundo y quieres arrepentirte y quieres decirle, Señor, perdóname, límpiame, lávame de toda maldad, yo te invito a orar conmigo hoy y que puedas tomar en tu boca estas palabras y decirle, Señor, perdóname. Vamos a orar. Padre, en esta hora reconocemos que necesitamos tu gracia y tu perdón. Quizás, Señor, sin darnos cuenta, hemos permitido que el mundo y su amor, las cosas malas y perversas que hay en el mundo, sus modas, permeen nuestra vida y corazón. Pero hoy te pedimos perdón. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, lava nuestra alma. Ayúdanos a discernir lo que es correcto, lo que es justo, y obra de tal manera que podamos afirmarnos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.